La sección Déjame la 110, busco. en el versículo 16, ¿qué está pasando en esta sección 110? Es la sección que se dio, o más bien, son acontecimientos que se dieron el 3 de abril de 1836. Una semana después de la dedicación del templo de Kirtland, los santos fueron en un domingo, se reunieron en el templo de Kirtland, y José y otros, entre ellos Oliver Cowdery, subieron al área del segundo piso del templo y ahí oraron, y cuando oran y se dirigen al Señor, que es en el púlpito del templo, entonces se da esta revelación, que es cuando viene Jesucristo, es cuando viene Moisés, Elías y Elías el profeta. Estos 4 seres inmortales que se presentan ante José y Oliver. Imagínense el tamaño de la revelación, ¿no? Y lo que sucedió ahí es como las cosas, es uno de los acontecimientos, quizás es el acontecimiento más importante después de la primera visión, por las llaves que se entregan, ¿no? En el nivel de importancia quizás pueda quedar ahí, pero ese es netamente subjetivo. Así que lo que vamos a ver en el versículo 16 es lo que dice el último o el segundo Elías, que se presenta ante José Smith, quien entrega las llaves para sellar a los padres a los hijos y a los hijos a los padres. Y ahí es donde se le dice esto, Víctor. Así es, vamos aquí a verlo. Es básicamente el último versículo, ¿no? El 16, y dice, por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Y aquí la expresión de a las puertas es muy... ¿Soy yo o es Víctor, César? un poquito Creo que es mala. Víctor, chava. Sí, soy yo. Ya no Se te es, fue un ya poquito. está de vuelta. Ya estoy, se me fue un momentito internet. Aquí decía que el término a las puertas es un término muy interesante. No sé si se alcanzó a escuchar cuando lo leí, donde dice, el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Y yo traté de imaginar a qué se refiere a las puertas. Imagínense que nosotros estamos esperando una visita y esa visita va a tardar, sale de su casa y va a llegar a nuestra casa. ¿Y qué significa que esté a las puertas? Pues que ya está a punto de tocar a la puerta, ¿no? O a tocar el timbre. Ya está allí. Entonces, comparado en quizás la media hora que tardó desde su casa hasta mi casa, esa visita, el que ya esté a las puertas, pues significa que ya está en los últimos instantes para que yo lo reciba en mi casa o para que entre en mi casa. Entonces, por eso lo interesante de este término, a las puertas, que significa que está ya en los últimos momentos. Entonces, con esto aprendemos que el tiempo está cerca, pero aquí la pregunta es, ¿cuán cerca, no? O ¿cuánto es pronto? Ahí la cuestión, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar hablar esta tarde, o de eso trataremos de hablar. Sin embargo, quiero que lo veamos de manera introductoria, que lo veamos con una perspectiva de todo el contexto o con un panorama del tiempo completo. Y tampoco sin el afán de hacer cálculos, pero ustedes imaginen que de acuerdo con las escrituras, esta tierra tiene una vida de 6,000 años antes de que empiece el milenio. Eso está bien documentado en las escrituras y creo que pocos tienen duda de eso, ¿no? Es decir, desde el tiempo de Adán hasta que venga Jesucristo, aproximadamente 6,000 años. No sé si exactamente 6,000 años, hay algunos dicen que es aproximado, pero vamos a ponerle que sean 6,000 años. Entonces, dentro de esos 6,000 años, ¿cuándo podemos considerar que ya está a punto de? ¿El 10% de esos 6,000 años? O sea, ustedes piensen en función de un total, que son 6,000 años, ¿cuándo podríamos decir ya está cerca? ¿Los últimos 600? Es decir, ya habría pasado el 90% de ese tiempo y todavía quedarían 600 años. O si decimos, no, todavía es mucho el 10%. Ok, el 5% y estaríamos hablando que todavía faltarían 300 años. O incluso nos atreveríamos a decir, no, pues ya cuando falte como un 3%, ya podríamos decir que está a la puerta, ¿no? Y entonces calcular ese 3% de los
6.000 años, estamos hablando de 200 años todavía. Entonces, sé que si lo vemos desde nuestro punto de vista terrenal y de nuestra corta existencia en la Tierra, que a lo mejor son 70, 80, 90 años, pues el decir está muy pronto, está a la puerta, nosotros podríamos imaginarnos, pues ya falta 1 año o 2 años. Pero si lo vemos en ese trayecto de 6.000 años de la existencia de la Tierra para que se cumpla esto, entonces podemos estar hablando de 200, 300, 100, 50 años, ¿no? Y estas revelaciones que estamos viendo de Doctrina y Convenios, pues están casi por cumplir los 200 años, ¿no? Fue en Y ya, 1836, Víctor. ok, estamos hablando de 190 años casi. Y entonces diríamos, pues, por eso Wilford Woodruff pudo haber pensado, no, pues es que esto ya se está dilatando mucho, ¿no? Si ya estábamos a las puertas y ya pasaron 40, 50 años desde esa ocasión. Entonces, no sé si me explico, depende del contexto que le demos. Si lo medimos en un todo del tiempo que tenemos en la Tierra, el estar a las puertas puede representar 20, 50, 100 o 200 años tranquilamente. Sí, o sea, es tan fácil como decir: "Oye, Víctor, Salvador, 48 horas, ¿es poco o mucho?". Pues depende. O sea, si les doy vacaciones todo pagadas de 48 horas, o les doy 48 horas de trabajo ininterrumpido, ¿cuándo es poco y cuándo es mucho, no? Si Sí. estoy encerrado en la cárcel, Depende, pero yo he visto que ahí es donde buscamos al abogado, ¿no, chava? sí, o sea, fíjate para que nos demos una idea sobre esas 48 horas, las 48 horas, normalmente se resuelven las situaciones legales a los que mandan a la cárcel así ipso facto, ¿no? Entonces, eh, es un tiempo prudente para resolver ciertas cuestiones, pero si me voy de fin de semana a Cancún, ¿sí? O a Barranquilla, pues no, ¿verdad? Es insuficiente. Así es, entonces también es bien dijo Einstein, ¿no? El tiempo es relativo. Bueno, no sé si lo dijo, pero seguro lo pensó. Al menos lo Sí, creo escribió. que No sé si lo dijo, pero lo escribió. a él no dijo, dicen que a él no le gustaba este término de la relatividad utilizado en su teoría como tal. De Eh, hecho, lo odiaba. sí. Bueno, Us y aquí, César, yo creo que ya estamos, ya que nos hemos introducido en este punto, creo que es importante que entendamos esta parte o este concepto del tiempo, porque Víctor ya lo explicó muy bien. Pero el Señor en una y otra escritura es vengo mañana, vengo pronto, estoy a las puertas, es la hora undécima. Ahorita podremos citar más escrituras que expresan este tipo de ideas. El presidente Nelson se está acabando el tiempo. De aquí a que venga el Señor veremos las mayores manifestaciones. Bueno, ¿cómo podemos entonces entender esto, César? Si Jesucristo desde el 1836 está diciendo que viene mañana y que ya está a la puerta, pero ya pasaron para nosotros 200 años y esto parece inacabable, ¿no? ¿Cómo puedes entender esta serie de escrituras? Para entender, para darle una amplitud completa, me parece, a estas escrituras, necesitamos entender qué es el tiempo. Ay, chava. Y digo ay, chava, porque realmente no sabemos, y cuando digo no sabemos, hablo de ciencia. O sea, los científicos no saben qué es el tiempo. Así como realmente en ciencia no sabemos ni qué es la materia, ni qué es la energía, sabemos cómo funcionan y sabemos modelarlas, pero no podríamos definir qué es. Y entonces el tiempo no solamente es algo, sino que apunta hacia un lugar. Se le conoce eso como la flecha del tiempo. Y una de las cosas que se ha tratado de explicar esto de la flecha del tiempo es que el tiempo solo puede ir hacia adelante, no puede retroceder por el hecho de varios conceptos físicos. No quiero meterme en un embrollo, pero básicamente va a sonar muy tonto, pero a nivel ciencia el tiempo se define como aquello que medimos con el reloj, porque sabemos cómo funciona, pero no sabemos qué es. Es toda una incógnita aquí. Sin embargo, es de mucha ayuda que sepamos cómo funciona, porque es, digamos, una dimensión más en la que nos movemos todos, de alguna manera, ¿no? Y el tiempo, ahí es donde entra lo que decíamos, es relativo.
ahorita hablamos de una relatividad a lo mejor emocional, por decirlo así, o sea, no son lo mismo 48 horas en la cárcel que en Cancún, pero también hay una relatividad real en el tiempo, y es que el tiempo se deforma o cambia, lo podemos estirar, aunque no podemos regresar en él como seres humanos, lo podemos estirar y eso ocurre, siempre hacia futuro, ¿no? Eso ocurre por 2 razones, por la gravedad y por la velocidad. Voy a poner un ejemplo. En cierta forma, nuestros pies son un poquito más jóvenes que nuestra cabeza, porque están más cerca de la Tierra, del pozo de gravedad de nuestro planeta. Entonces, para los pies el tiempo pasa distinto que para la cabeza. Muy mínimo, a lo mejor durante toda nuestra vida acumulamos un pedacito de milisegundo, pero ocurre. Mientras más cerca estás de algo, de un campo gravitatorio, de algo que tiene mucha masa, el tiempo se hace, eh, es que es difícil decirte más lento o más rápido, depende de la perspectiva, pero para quien está afuera se hace más lento, si te observa. Y la otra es la velocidad. Si tú te mueves acercándote a la velocidad de la luz, que es el límite que existe en el universo para moverse, la velocidad de la luz, a través del espacio, el tiempo para ti pasa más lento, y para los que están a tu alrededor, pues pasa más rápido. Y hay una teoría, bueno, no una teoría, un ejercicio mental que nos hace, este, bueno, que nos hacen para visualizarlo. Imagínate, Víctor, que tú tienes un gemelo, ¿no? Bueno, sí, tú tienes un gemelo, imaginándolo. Y de repente tu gemelo encuentra una nave espacial que va a viajar muy cercano a la velocidad de la luz. No a la velocidad de la luz, pero un 90 y tantos por ciento. Y entonces, son gemelos, digamos que los 2 tienen 40 años, por ponerles una edad, y él se trepa a la nave y él viaja. Y entonces, cuando él alcanza esa velocidad muy cerca para la velocidad de la luz, el tiempo para él se va a dilatar. Y entonces, digamos que él se da su vueltecita de 15 minutos y regresa aquí a la Tierra. Cuando baja, él va a seguir teniendo 40 años, para él pasaron 15 minutos, pero seguramente te va a encontrar a ti como de 90 años. Para ti los días transcurrieron, 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 y para él solo pasaron 15 minutos, ¿por qué? Porque su velocidad alteró el tiempo en el que él estaba. Y entonces, esto se acerca mucho, y estamos hablando aquí, hermanos, de conceptos que están en las Escrituras hace milenios, ¿no? De que para Dios el tiempo pasa distinto. La verdad es que en culturas antiguas no tengo información de que haya alguna cultura que manejó estos conceptos de tiempo y estiramiento de tiempo, pero en las Escrituras sí se menciona de que para Dios el tiempo pasa distinto. Pedro lo dice, para Dios un día son como 1000 años. Entonces entendemos que para Dios el tiempo pasa más lento que para nosotros. Entonces él puede decir, vengo en 15 minutos. Bueno, para 15 minutos es toda una vida, ¿no? Para nosotros. Así como pasó en el ejercicio con Carlos. Entonces, eso es lo que ocurre. Y el tiempo realmente se cambia por esas 2 cosas, gravedad, y es natural entender que entonces en Kolob, que no es el lugar donde vive Dios, es el lugar más cercano, a lo mejor al cómputo del tiempo de Dios. El tiempo va a pasar distinto y basta con que el planeta o estrella o lo que sea más grande que la nuestra, y eso es suficiente. Si igual la velocidad, cuando uno se acerca a la velocidad de la luz, imaginamos que pudiéramos hacer eso, podríamos nosotros, ahora sí acercándonos casi al 100% de la velocidad de la luz, para nosotros, digamos que un segundo podría ser toda la existencia del universo, los 13,000 millones de años que lleva el universo. Cada día nuestro planeta es golpeado por partículas cósmicas de muchos tipos. Por ahí van a escuchar nombres de neutrinos, de varios nombres. Muchas de estas partículas se originaron hasta donde nuestro cómputo y la ciencia puede predecir, que es por ahí del Big Bang, poquitos segundos después. Y entonces nos golpean, y para nosotros esas partículas nos golpearon 13,000 millones de años después de que se originaron, pero para la partícula que ha viajado, han pasado menos de un segundo. No sé si me doy a entender. O sea, la partícula ha vivido muy poquito, pero para nosotros tiene miles de millones de años y ha viajado muchísimo.
nos vuela la cabeza cuando pensamos esto, ¿no? Pero también pensemos en que, no es la afirmación de que, sea como Dios lo consigue, pero la afirmación es cuando tú te acercas a velocidades muy altas, lo que ocurre es que desde tu perspectiva tú puedes atravesar el universo en segundos, aunque todo el universo pase en miles y millones de años, ¿no? Tú puedes atravesar todo el universo en segundos, como que las distancias se hacen nada, y al mismo tiempo, pues el tiempo se estira a tu alrededor. Entonces, pues es algo como, no sé, podría ser prácticamente, eh, muy acercándonos a cómo ve el tiempo nuestro Padre Celestial, ¿no? Cómo Él lo manipula. Ahora, no sé si ya los hice bolas o quieren seguirme A ver, explicando. vamos a ir. Víctor, creo que tú tienes un comentario o pregunta. No, solo No. quería interrumpir a César para molestarlo, pero le iba a decir, oye César, ¿eso que estás hablando no es ciencia ficción? ¿Es real? No, es real, o sea, es real. La ciencia ficción es cuando ponemos naves espaciales y hacemos películas, pero con estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho se llama Interestelar Me y mata esta película. sí, sí, uno acaba llorando. Es ciencia ficción, pero los conceptos que usa son ciencia real. Los agujeros de gusano, el estiramiento del tiempo, el hecho de que el tiempo pasaba y regresó y vio a su hijita, ahora ya viejita. Todas esas cosas son matemática no soy el de las empanadas, pero son matemáticamente correctas. César, una pregunta entonces. Si, de acuerdo con la tecnología actual, el hombre puede ir al espacio exterior, es pasar la atmósfera de la Tierra, estar en satélites o incluso llegar a la Luna. Para estas personas que han estado en satélites exteriores fuera de la Tierra, ¿el tiempo está pasando de una manera diferente para los que estamos aquí? Sí, pero es la diferencia muy insignificante. ¿Tiene que Es estar mucho, muy lejos para que sea determinante? Y es que no tiene, lejos, tiene que ir esto o que muy comentas, rápido. perdón, Ajá, esto que comentas tiene que ver más con la gravedad que con la velocidad. sí. Y de hecho está probado, ¿no? Hicieron una prueba de un reloj y exactamente el mismo modelo de reloj, poniendo uno en el suelo y otro en la parte más alta de un edificio, y resulta que el tic-tac de cada segundo corría diferente. Y solo estamos hablando de un asunto de gravedad. Pero lo que más puede influir en esta perspectiva del tiempo tan radical como la que comentaba César es la velocidad. Pero tiene que ser una velocidad, como bien lo dijo, cercana prácticamente a la velocidad de la luz. Ujú. O sí puede ser por gravedad, pero tendrías que estar en un hoyo negro. Sí, Bueno, y serías destripado en el acto, ¿no? Pero el asunto es ese, o sea, sí hay una forma real, aunque teórica, porque está imposible para nosotros viajar a esas velocidades, en que Por el ahora. tiempo se puede estirar, y por ahí va el asunto. Ahora, Ok. esto es pensando el tiempo en forma como nosotros, como seres humanos, lo entendemos, porque para Dios el tiempo no es lineal. Y esta es otra cosa que nos hace explotar la cabeza, porque dice Doctrina y Convenios que para él todas las cosas están presentes, Bueno, ahorita pasadas, vamos a las presentes y escrituras. futuras. Bueno, Sí, pero vaya, o sea, nosotros, me regreso para no spoilear, sí. pero para nosotros el tiempo ahorita, todo esto que hemos dado de conceptos es lineal, es una flecha que solo puede ir hacia adelante, que solo podemos experimentar en el presente, y que realmente no es que, eh alguien que viaja a la velocidad de la luz y regresa más viejito, si lo pudiera hacer, viajaría al futuro. Simplemente él estaría en su presente y su presente va a velocidad distinta que mi presente, pero siempre todos estamos experimentando un presente. Y ese es nuestro límite. No podemos experimentar ni el pasado ni el futuro. Solamente vivimos en un presente. Bien, entonces vamos a ver, César, para que nos vaya quedando claro a aquellos que no sabemos nada de física ni de este tipo de leyes. Los factores que determinan el tiempo son la gravedad, Ujú. Y la la velocidad. velocidad y la velocidad. Aquí nos pregunta Noé, dice, ¿el espacio no es importante para el concepto del tiempo? Sí. De hecho, la gravedad deforma el espacio-tiempo.
Ahí es que me hacen hablar. Me gusta mucho este tema, porque el tiempo no es una cosa única. A nivel físico se le conoce como espacio-tiempo. Si, por ejemplo, ya, creamos una máquina del tiempo para viajar al pasado y le picamos: "Quiero viajar al 1 de enero de 1980", y le doy enter. Cuando viaje, voy a aparecer en medio de la nada, porque nuestro universo se está moviendo. Entonces, va a decir: "Ah, mira, sí te moví de tiempo, pero, pues, ya el planeta no está aquí donde estabas". Entonces, el tiempo y el espacio se mueven juntos. Cuando tú tienes ¿por qué cambia el tiempo con la gravedad? Porque si tú tienes un planeta, un hoyo negro o algo muy denso, lo que hace es deformar todo el espacio y el tiempo, como un todo, espacio-tiempo. Entonces sí, el espacio tiene que ver. Y cuando tú te mueves a velocidades cercanas a la de la luz, también estás haciendo una deformación del espacio-tiempo, por ese efecto de la velocidad. Entonces sí, o sea, el espacio y el tiempo, y esto está difícil, por eso dicen que quien dice entender la física cuántica, en realidad no la entiende, ¿no? Y hermanos, no es que yo tenga en mi idea un concepto más claro, así como para ustedes es confuso escuchar que el espacio y el tiempo son una cosa y se deforman, a alguien que ha estudiado doctorado en esto le sigue, pues sí, haciendo ruido, porque no es algo que nuestra mente pueda, no sé, percibir de alguna Se forma. sale totalmente de nuestro paradigma de Ajá, cómo percibimos las cosas. así Claro, es. porque estamos, diseñados para conceptualizar las cosas de una manera lineal, ¿no? Ujú. Y en 3 dimensiones para acabarla, porque, ¿Esto o qué sea, significa, César? O sea, cuando hablas de dimensiones, ¿de qué estamos hablando? Por al menos para mí no me es va tan claro. sí, hay que hacer un ejercicio mental. Dimensiones, cuando yo hablo de perdón por mi perrito, cuando yo hablo de dimensiones es alto, ancho y profundo, ¿no? Sí, Son las dimensiones en las que nos movemos, o sea, todo lo que existe tiene una altura, una anchura y una profundidad, cualquier objeto, nosotros mismos. Pero si pudiéramos decir que existe un objeto vivo que sea un punto nada más, podríamos decir que este objeto vive en una dimensión, un puntito. ajá, Si pudiéramos tomar y asumir que esta hoja, no sé si se ve, ahí se ve, tus estos dibujos, animales están vivos, serían seres de 2 dimensiones, ¿no? O sea, ajá, no que no la oruga que está no la Catarina que está aquí representada, sino que este dibujo estuviera vivo y este fuera su mundo. Este sería un mundo de 2 dimensiones, y en el que estamos sería un mundo de 3 dimensiones, ¿vale? Y hasta ahí llega nuestra mente. Yo les digo, ahora imaginemos una cuarta dimensión, como nunca hemos visto una cuarta dimensión, no tenemos forma de entenderla. Pero ujú, si me regreso, y vuelvo al dibujo, me saqué de la manga este dibujo, estaba aquí, lo dejó mi hija. Este, imaginando que estos seres tienen, em, vida, pero en 2 dimensiones, como es un dibujo, imagínatelos. De entrada, esta Catarina no nos podría ver, porque ella no puede ver a la tercera dimensión, solo podría ver a la otra Catarina, ¿sí lo ven? sí, Ahora, esta Catarina podría crear un refugio y haría un círculo a su alrededor, y diría: "Este refugio me tapa completamente, nadie me puede ver". Porque todo, cuando yo volteo en mi mundo, está tapado. Pero, ¿qué pasa con nosotros que somos de 3 dimensiones? Por supuesto que la podemos ver. Y entonces, y esta Catarina, imaginemos que esta hoja es kilométrica, mide a lo mejor 300 kilómetros de la Ciudad de México a Acapulco, y en un extremo está esta Catarina y en el otro está otra. Entonces dice: "Oye, quiero pasar a verte, a visitarte". No, pues te va a tomar mucho tiempo. Pero yo que vivo en 3 dimensiones, ¿qué puedo hacer? Doblar la hoja, y automáticamente como que se teletransportan. Usaron la tercera dimensión para doblar su espacio-tiempo y encontrarse. Estoy hablando del efecto de 2 dimensiones para 3, pero ahora nosotros, que vivimos en 3 dimensiones, decimos que Dios nos puede ver en donde estemos, aunque nos encerremos en un cuarto, ¿no? Aunque hagamos a escondidas nuestros pecados. Él nos puede ver y nos puede ver con claridad. No la es un omnisciencia. concepto no es un concepto tan errado. Falta tan solo una dimensión para que yo controle todo lo que está allá abajo, ¿no? Entonces, Decimos que ajá, ajá, ajá.
Entonces, ¿Dios es un ser que tiene más dimensiones? No, lo que te estoy explicando, tampoco quiero meterme en esos términos, pero lo que te estoy explicando es que en nuestros términos humanos existen capacidades para hacer todo lo que está en las Escrituras. ¿Que ese sea el método que use Dios? No sé. Ahí no soy tan atrevido, ¿no? Para decir, pero que existen capacidades como teóricas para decir esto sí se podría, ¿no? Porque Okey, otra de las cosas, sabemos que Dios puede vernos en cualquier punto y también sabemos que tenemos un límite. Yo no podría viajar de aquí a Plutón instantáneamente, aunque pudiera viajar a la velocidad de la luz. De hecho, si yo viajara a la velocidad de la luz, aunque para mí pase menos de un segundo, quien me ve viajar desde aquí va a ver que pasan 8 minutos para que yo llegue al Sol. La luz es bien lenta en el espacio desde nuestra perspectiva, pero es en una dimensión extra no tenemos esa limitante. Por eso es que tan solo haciendo un doblez puedo moverme instantáneamente de un punto a otro del universo que yo quiera. O sea, ya, eso es algo impresionante porque ahí ya no existen los límites ni siquiera de la velocidad de la luz. Y es ese concepto que dicen el hoyo de gusano, ¿no? Que tú estás en tu espacio, sí, doblas por una dimensión extra y atraviesas por ahí, y ya, sí, llegaste instantáneamente. Son cosas que están en la física, es la física moderna, la física teórica, o sea, todo esto no es el evangelio, hermano, solamente es ciencia, y yo lo tomo como herramientas que nos ayudan a darnos cierta comprensión y cierta idea. Pero, ojo, cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo falible. Entonces, lo más anticientífico que yo puedo hacer es asumir que la ciencia tiene la verdad. Porque la esencia de hacer ciencia es decir, hasta donde sabemos, esto puede ser así, pero puede cambiar. En el momento en que diga, esto es verdad porque lo dice la ciencia, yo ya no soy científico, ya soy dogmático, pues. Es una paradoja, ¿no? O sea, por tratar de llegar a la realidad en la ciencia, tengo que asumir que no es la respuesta última. Solamente yo lo uso como un ejemplo, ¿no? Para entender todos estos conceptos de cómo te recuerdo, Chava, Víctor, les recuerdo, hermanos, estos conceptos se están mencionando en las Escrituras, pues, desde Adán, y nosotros los tenemos desde una época en la que ni Einstein, ni la física, ni esto estaba establecido, pero ya se está hablando de relatividad del tiempo, de que para un ser pasa distinto que para otro. Estamos hablando de seres que pueden desplazarse más allá de los límites físicos. Si eso se lo decíamos a un científico hace 200 años, decía: "Estás loco". Pero ahora decimos, bueno, sí hay métodos, ¿no? No los dominamos, pero teóricamente los conocemos. Ahí está. ¿Ya los muy hice bien. bolas? No, No, entonces, ¿No? a ver, César, eh, me parece que vamos bien. A ver, ¿por qué estamos mencionando esto? Hacia donde queremos llegar es tratar de entender estas escrituras donde el Señor nos dice, vengo pronto, estoy a las puertas, vengo mañana, se acerca el día rápidamente. ¿Qué significa? O sea, porque está hablando, el Señor habla de tiempo en las escrituras, o las escrituras establecen el factor tiempo quizás para que nosotros podamos entenderlo, porque seguramente para Él el tiempo, como estamos viendo, se es un parámetro que o no existe o está sobre el tiempo o cualquier otra cosa. Entonces, ¿sí, César? ¿Vas a aclarar algo? Y es algo que básicamente es tan incomprensible, pero ya te diste cuenta que añadiendo una dimensión quitamos todo ese problema del tiempo. Una dimensión que no conocemos, obviamente, pero tan solo basta algo así. Y hago aquí una pausa, chava. Por ahí dicen los hermanos, es que el conocimiento espiritual, la Biblia no habla sobre ciencia y la ciencia no debe hablar sobre lo espiritual. Sí es cierto, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ahorita dije, la ciencia debe ser falible. Si es infalible, no es ciencia, es, no sé, alguna idea de alguien, ¿no? Pero el punto es, si entendemos la ciencia como esa aproximación que tiene el mundo por tratar de entender la verdad, entonces todo principio verdadero encontrado por la ciencia, bueno, está contenido en ese mismo conjunto de verdad. Sí es cierto que las escrituras no tienen el propósito de enseñarnos ciencia, pues para eso están las universidades, pero si hay una verdad, en algún punto van a converger. Tal vez no sea en esta vida, ¿no? Pero en algún punto. Y entonces cuando encontramos puntos que son, más bien no es extraño encontrar puntos que sean convergentes cuando estudiamos.
Decía Henry Eyring que la división entre ciencia y religión solamente está en la mente de Dios, de la mente del hombre, no en la mente de Dios.